Esta noche en Universos Desconocidos, conoceremos los OPARTs, el misterio de los objetos encontrados fuera de su época. Hablaremos de las misteriosas imágenes de las ondas en Marte. ¿En realidad existen vestigios de una civilización antigua en Marte? Las imágenes son impactantes. Viajeros del tiempo. Las evidencias y predicciones hechas por personas que dicen haber viajado en el tiempo son exactas y documentadas. ¿Será posible que el hombre ya se encuentre viajando hacia el pasado y futuro de nuestra historia? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. A lo largo de la historia de la humanidad, decenas de personas han sido capaces de predecir acontecimientos mundiales, tales como guerras y catástrofes que han dejado una duda plantada en nuestras mentes. ¿Es posible viajar en el tiempo hacia el pasado y futuro de nuestra historia? Existen personajes de la historia que aseguran que han logrado viajar en el tiempo, y algunas de sus evidencias son impactantes. También se han encontrado múltiples objetos y vestigios que parecen haber estado escondidos en épocas de la historia mucho antes de su invención. Fotografías, videos, relatos, vestigios son solo algunas de las evidencias de que el ser humano es capaz de poder viajar en el tiempo. ¿Serán estas evidencias fraudes y montajes planeados por sus protagonistas? ¿O en verdad se trata de impactantes pruebas de que en la humanidad existen los viajeros del tiempo? Transcurría el año de 1985 y salió una película que a todos nos maravilló y que nos metía a las aventuras de Marty McFly. Estoy hablando de Volver al Futuro, y esa película, muchos de los que vivimos como niños esa serie de aventuras, nos hizo pensar si era posible o no viajar en el tiempo. Tiempo después uno va investigando y va conociendo que a través de la física y a través de la ciencia es posible. Tal vez no en este tiempo, pero es muy posible que se pueda viajar en el futuro. Hoy tenemos, para hablar de esto, Carlos Arguedas, profesor de física de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, hemos visto empezando el programa, y lo comentaba yo sobre esta serie de películas que a mí o a la mayoría que vivimos época, nos maravillaron. ¿Qué es lo que dice la física o qué es lo que propone la ciencia realmente sobre viajar en el tiempo? Bueno, la ciencia realmente propone que sí es posible viajar en el tiempo. Entonces Albert Einstein en el año 1905 más o menos, publica una serie de artículos donde cambia la física que conocíamos hasta ese momento. Nos cambia el paradigma de que todo era muy lineal, ¿verdad? Y desde ese momento empieza la espinita esta de que si podemos o no viajar en el tiempo, ¿verdad? Usted habla de la película esta de Marty McFly, ¿verdad? Hay muchas cuestiones de esta película, Volver al Futuro, que tienen relación con la verdadera física, ¿verdad? Einstein nos decía una cuestión muy importante que antes de él no estaba definida. Antes, por ejemplo, teníamos separadas dos cuestiones importantes en la física. Por ejemplo, teníamos por acá lo que era el espacio, y por otra parte, totalmente diferente, el tiempo. Y Einstein hace una cuestión súper genial, que es decir, que el espacio y el tiempo están entrelazados. Y esta cuestión de que el espacio y el tiempo están entrelazados nos da que la velocidad de la luz es independiente de los marcos de referencia. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Eso suena un poco complejo, pero ¿qué consecuencia tiene esto? Tiene consecuencias como esa, por ejemplo, podemos viajar en el tiempo. Exacto. Y en una suposición de que realmente se pudiera viajar en el tiempo, ¿qué afectaciones tendría? ¿Qué realmente trascendería en ese momento para la humanidad que se pudiera hacer? Bueno, le comento algo. En estos momentos han habido partículas que han podido viajar en el tiempo.
Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido eso? Por ahora ninguna, ¿verdad? Solo obtener conocimiento científico. Pero hay partículas que el tiempo de vida es muy corto, a nivel de microsegundos, pero haciéndolas viajar a unas velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo de vida de ellas aumenta considerablemente. Eso es una forma de viajar en el tiempo. Quiero que vayamos a ver un video, y este es un video que preparamos sobre Rudolf Fentz, que es una historia particular, es alguien que muestra un cierto tipo de viaje en el tiempo, tal vez no planeado, tal vez no guiado, pero es muy interesante y regresamos a platicarlo. Vamos a verlo. En el año de 1950, en la emblemática Quinta Avenida de Nueva York, el atropellamiento de un hombre llamó la atención de cientos de testigos que caminaban por el lugar. Lo que presenciaron era que un hombre de alrededor de 30 años, vestido con ropas del siglo XIX, caminaba confuso entre el tráfico hasta que un automóvil lo arrolló y murió. Lo más impactante vino después, ya que además de que el antiguo traje que vestía estaba en perfectas condiciones, en sus bolsas se encontraron monedas y billetes antiguos en perfecto estado, además de unos recibos firmados a su nombre, Rudolf Fentz, referentes a unos caballos y un carruaje, con la fecha marcada de 1876. Lo más impactante fue que cuando la policía buscó algún registro relacionado al nombre de Rudolf Fentz, encontró una dirección a nombre de Rudolf Fentz Jr., quien resultó ser su hijo, que también había fallecido años antes. Sin embargo, la mujer que habitaba esa casa dijo que Rudolf Fentz había desaparecido a los 29 años de edad en 1976, cuando salió a dar una caminata nocturna y nunca se supo más de él. Cuando revisaron los archivos policíacos de desapariciones en Nueva York del año de 1876, se encontraron con la impactante descripción del desaparecido, con la ropa exacta que llevaba este hombre el día de su muerte 74 años después. Este video que acabamos de ver sobre la historia de Rudolf Fentz es muy interesante, Carlos, porque es de los pocos, digamos, historias documentadas realmente de alguien que viajó en el tiempo. Y hace poquito antes de empezar el programa hablábamos tú y yo de cuáles serían otras posibilidades de viajar involuntariamente en el tiempo. Y comentábamos, entendiendo un poquito esta ley de Einstein, que vamos a dar unos poquitos ejemplos para tratar de entenderla. Y yo te hacía la pregunta, ¿es posible, digamos, que existiendo en las posibilidades que caben, si hubiera una nave, digamos, del futuro, una nave extraterrestre, una tecnología superior a estas, de la de nosotros, y nos transportaran a otro momento, viajando a otra velocidad, y esto hiciera que, digamos, para dar un ejemplo, lo que acá pudo haber transcurrido 70 años, a la velocidad o en el espacio que ellos estaban, pudo haber transcurrido simplemente un día, una semana, y a la hora que él lo regresaran, digamos, hubieran transcurrido 70 años cuando él solamente hubieran sido semanas, días o años, ¿no? Claro, eso es muy posible. De hecho, la teoría de la relatividad nos habla de algo muy interesante. Si usted viaja a una velocidad muy cercana a la de la luz, por ejemplo, en 7 años, usted podría viajar 500 años. En el marco de referencia en el que yo me movería en una nave, por ejemplo, transcurren 7 años, pero en el marco de referencia de la Tierra han transcurrido 500 años. Eso es algo impresionante. Viajando a velocidades muy altas, uno puede transportarse a otro tiempo. A otro tiempo, ¿no? Y eso a veces resulta difícil de entender o de imaginarlos, porque obviamente nosotros estamos en la misma etapa que seguramente en la época victoriana, en el medievo o en otras épocas distintas de la humanidad, cuando alguna mente brillante o algún soñador decían, ¿saben qué? Nosotros vamos a volar, o ¿saben qué? Nosotros vamos a viajar a la luna. Posiblemente estamos viviendo esas etapas, y es muy interesante que gente como tú, profesor, física, realmente nos haga entender que es posible esa tecnología, que es posible viajar en el tiempo. Y quiero que vamos a ver otro ejemplo. Son videos muy curiosos sobre posibles intentos o posibles viajes en el tiempo. Creo que vamos a verlo ahorita, lo estamos platicando, Carlos.
Este video, Carlos, son dos videos muy particulares. Ahí podemos ver una señora que va caminando y si podemos ver, va con un objeto como si estuviera hablando por teléfono, ¿no? Esto sucedió en 1938. Obviamente no había la tecnología, ya podemos ver. Va exactamente en la misma postura como si nosotros fuéramos hablando por, digamos en esta época, un celular, ¿no? Tenemos otro video que también sale en otra película, que es donde se puede ver igual lo que parecía una señora, exactamente en la misma forma, como con un objeto, y lo más curioso de es que ella va hablando. Ella va hablando. Esto se ha mostrado como posible evidencia de viajeros en el tiempo y que fueron captados fuera de lugar. Lo interesante que nos presenta Carlos en este video es que no solo hay una forma de viajar en el tiempo, como tú nos habías contado, las teorías o las posibilidades de viajar en el tiempo son bastantes. Sí, son bastantes. De hecho, la viajar a velocidades muy altas es una de ellas, ¿verdad? La misma teoría de la relatividad general de Einstein nos habla de que un campo gravitatorio muy intenso podría curvar el espacio-tiempo y ser una forma de poder viajar, ¿verdad? Y otro que es muy interesante es la cuestión de los agujeros de gusano. Cuando se da la idea del agujero de gusano, es una cuestión bastante básica. Imaginémonos una manzana y que tenemos un gusanito que la quiere rodear. Digamos, el gusano para poder rodear toda la manzana podría dar toda la vuelta, ¿verdad? Pero bien sabemos que la distancia más cercana entre un punto y otro es una línea recta. Entonces podríamos hacer un agujerito a esa manzana y pasar de este lado a este otro lado. En esta cuestión de viajar en el tiempo sería pasar de una época a otra época totalmente diferente en una distancia muy corta. Entonces es una posibilidad que los físicos que trabajan en esto hablan muchísimo, ¿verdad? Tal vez la tecnología para ello no la tenemos todavía. Puede ser que en unos cuantos años va a llegar esto y va a ser totalmente posible. Exacto. Sobre todo la energía, yo creo que es lo que más nos limita, el uso de una energía que podamos generar esa cantidad. Quiero que vamos a ver otra foto, porque son fotos muy interesantes. Esta foto se encuentra, si no mal recuerdo, en un museo en Canadá. Y podemos ver ahí a una persona curiosamente vestida con unos lentes, con una playera, como si no perteneciera a esa época. Ahí lo podemos ver más detalle, podemos ver los demás y se puede ver como con un tipo de suéter deportivo, con unos lentes de sol un poco curiosos y una cámara fotográfica, digamos como si estuviera documentando o participando en algún tipo de acto, ¿no? Como si estuviera intentando documentar su viaje, ¿no? Y tratando de parecer desapercibido, ¿no? En todo esto que hemos estado platicando, porque vamos a seguir más adelante en otro bloque hablando de esto, de los viajes en el tiempo, es fantasioso pensar en viajar en el tiempo, pero también sería delicado cuando el humano tuviera ese conocimiento de hacerlo, ¿no? O sea, sí habría que pensar en las repercusiones que podría tener esto, ¿no? De hecho, lo vimos cuando Mentes Brillantes se juntan para algo con el proyecto Manhattan que hablábamos. Justamente fue algo que se abortó o se ha tratado de no volver a replicar por las consecuencias que tuvo el aprendizaje de esta tecnología, ¿no? Quiero que vayamos a un corte, Carlos, y vamos a regresar hablando un poquito más sobre la física, sobre estos viajes, sobre las posibilidades, porque realmente existen. Claro. No tangibles, pero están ahí en la probabilidad y en el conocimiento. Vamos a un corte, regresamos. El robot Kirobo. Un pequeño androide de tan solo 34 centímetros y aproximadamente 1 kilo de peso, diseñado para desplazarse con facilidad en gravedad cero y tener un avanzado reconocimiento facial y de voz, viajó a la Estación Espacial Internacional en espera del astronauta japonés Koichi Wakata. El astronauta será el encargado de mantener contacto con Kirobo el próximo noviembre cuando en compañía de 6 astronautas más arribe a la Estación Espacial Internacional. Kirobo ha sido desarrollado para apoyar en el trabajo, en diversas tareas, en su vida diaria y hasta en lo emocional al astronauta japonés. Con esto en mente, se espera crear un futuro
donde los robots y humanos puedan convivir y realizar actividades en conjunto, algo que solo se vislumbraba posible en las series del espacio y películas de ciencia ficción. Hirobo, un robot japonés, se acaba de convertir en el primer robot en el espacio. Regresamos a Universos Desconocidos. Quiero recordarles que estamos a través del Facebook universosdesconocidos.tv continuo, y que nos manden sus mensajes, sus preguntas, sus fotos. Estamos presentando las fotos que nos mandan, los comentarios, y así poder tener interacción y poder mostrar también sus evidencias y mostrar lo que sucede en Costa Rica de fenómenos ovnis, paranormales, cualquier duda que tengan de, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de viajes en el tiempo, tenemos acá nuestro experto y podemos comentar todas las dudas que ustedes tengan. Regresamos y empezamos con ovnis. Y no solamente con el tema ovni, sino, don Oscar, con el tema de Marte. Marte, un lugar, yo creo que junto con la Luna, de los que más ha fascinado al humano desde el principio de la humanidad, desde que empezamos a voltear a ver al cielo. Exacto. Y recientemente, en los últimos años, se dio algo muy importante en Marte. Llegó una sonda donde podemos ver y nos está mandando imágenes en tiempo real de Marte. Pero estas imágenes han presentado algunas fotos, algunas imágenes que no teníamos y que son muy interesantes. Don Oscar. Bueno, en realidad son una serie de sondas, ¿verdad? Desde el 76 que aterrizó la Viking, porque habían aterrizado sondas anteriormente, pero se habían accidentado. La Viking, fueron dos, aterrizaron en el 76, en julio de ese año, transmitieron información nítida, incluso llevaron laboratorios biológicos, donde hicieron experimentos biológicos, llevaban un caldo de cultivo, y parece que el resultado fue positivo, pero aparentemente la NASA siempre ha estado ocultando la información, porque los científicos dijeron que no eran concluyentes los resultados. Esta sonda era un orbitador y una sonda que aterrizó, eran dos. El orbitador levantó un mapa de Marte y hubieron fotos que causaron sensación, como la foto 15 aquí que tenemos en el guión, de un rostro humano en la región de Sidonia, que medía unos 2,5 kilómetros de largo. De tamaño, sí. Eso causó sensación, esa foto. Se dijo que eran efectos ópticos, qué sé yo, de luces y sombras, pero en las siguientes órbitas que dio la nave, esta sonda tomó la foto en diferentes horas del día y efectivamente se mantenía, la imagen del rostro. Exacto. Entonces causó una gran polémica. Cuando llegaron sondas más recientemente, en el 96, creo que la Mars Global Surveyor tomó una foto más detallada y aparentemente se demostró que no era un tal rostro, sino que era una meseta con ciertas formas caprichosas. Pero lo interesante es que junto a este rostro hay un conjunto de pirámides, y una de esas pirámides, como vemos en la foto número 12, se ve un conjunto de pirámides, y una pirámide está rota, está por la erosión. Exactamente. Y se ve su forma cuadrada y tiene un hueco por dentro, es hueca, y está cuadrado el hueco. Entonces es imposible decir que una montaña, por ejemplo, como dijeron algunos, que son montañas esculpidas por el viento, ¿no? De hecho, un hueco. De hecho, de las últimas imágenes que mandó la sonda, el Mars Rover, era una pequeña pirámide, no muy grande, alrededor de el Curiosity. Curiosity, y estaba, la foto se ve que está junto y se ve el brazo y se ve todo. Y lo más curioso de esta pirámide, de esta imagen, es que los antiguos egipcios tenían una piedra parecida a la que le rendían culto. Ajá. Esta piedra era una formación piramidal. Algunos científicos trataron de explicar esta piedra como lo que llaman un meteorito dirigido, que son meteoritos que llegan a tomar algunas formas caprichosas, pero nunca se han visto perfectamente con esa forma piramidal, lo cual, lógicamente, algunas explicaciones a veces de la NASA son medio sí, a veces raras y confusas, ¿no? Muy jaladas del cabello, o sea, porque evidentemente, como tú decías, se le ve forma perfectamente piramidal, entonces no hayan cómo explicar y buscan, yo digo, razones jaladas de los cabellos, porque en realidad, como veremos en fotos más adelante, han tomado fotos incluso de bosques, de árboles en Marte, y dicen que esos son derrumbes, derrumbes hacia arriba. Pero aparte lo curioso de esos bosques es que obviamente como se está monitoreando, como Marte tiene estaciones, como la Tierra tiene sí, su primavera, sus veranos, esos bosques que se han fotografiado
cambian. Exactamente. Como las estaciones marcianas. Cosa que obviamente unas rocas, una formación, un derrumbe no sucedería, no tendría por qué cambiar. Y eso ha sido como, obviamente también, otro más, digamos, respuesta tibia y sin sentido de la NASA, ¿no? Exacto, incluso hay ya una serie de especialistas, de periodistas científicos que están exigiéndole a la NASA divulgar, como es el señor Richard Hoagland, que él trabajó con la NASA un tiempo y él se ha dedicado a escribir libros, a escribir artículos denunciando este ocultamiento de la información. Incluso gran parte de las fotos que transmiten estas ondas, la última, la Curiosity, que lleva 10 laboratorios a bordo, tiene cámaras de alta resolución, salen en blanco, las ponen en blanco y negro. Entonces están ocultando información, porque si hay alguna parte verde o un pasto verde, uno no puede saber porque está la foto en blanco y negro. ¿Por qué la ponen en blanco y negro? Y aparte recordando justamente que algo que vamos a tener la siguiente semana, que vamos a hablar sobre la Luna, que es algo que ocurre exactamente lo mismo, que todas las imágenes que son de la NASA son en blanco y negro. Exacto. Se pierde profundidad, se pierden detalles en fotos Mucha en información blanco y se negro. Y eso es lo más curioso que hace la NASA, siempre tenernos a medias, siempre tenernos distorsionados, siempre tenernos con secretos, ¿no? Sí, yo digo, si las misiones esta misión costó $3.000 millones, la de Curiosity, si son tan costosas, tienen que rendirle cuentas a los contribuyentes. Y bueno, ellos nos engatusan yo creo que nos pasan un 5% de la información de lo que ellos encuentran. Pero el resto se lo guardan para ellos. ¿Y con qué razón hacen eso? ¿Por qué están ocultando la información si son cosas tan evidentes como estamos hablando? La luna Phobos, por ejemplo, de Marte, le da un giro a Marte 3 veces por día, en 7 horas y media. Eso lo hace un satélite artificial. La luna Phobos fue interceptada, una sonda soviética que iba a hacer un estudio por un objeto de 20 kilómetros de largo. Lo tenemos en las imágenes que tenemos aquí. Ahí está la imagen donde la doctora Marina Popovich muestra la foto a la prensa, una astronauta, mostrando, eso fue en el año 89, cuando la sonda esta soviética, que también se llamaba Phobos, iba a dejar caer una serie de instrumentos sobre Phobos para demostrar o para comprobar si esa luna era hueca porque es demasiado poco densa. Aparece un objeto de 20 kilómetros que vemos en la foto, medía 20 kilómetros junto a la luna Phobos, parece un lapicero ese objeto, intercepta la sonda y perdió contacto con la Tierra, una sonda sofisticada que costó $600 millones. De hecho, en las primeras misiones, sondas que se mandaron a Marte, cuando se estaban tomando, y de hecho es algo a lo mejor no sé si muchos lo sepan, muchas de las primeras sondas o de la mayoría de sondas que se han mandado a Marte se han perdido. Sí, gran parte de las misiones se han perdido, tanto rusas como norteamericanas. Y en una de ellas, curiosamente, en algunas imágenes que también la NASA y estas agencias medio comentan cosas raras, se logra ver una sombra gigante, ahí está, ovalada, la imagen, sí, justamente como cubriendo la sonda. Eso fue cuando pasó con la que acabo de nombrar yo, la Phobos 2 de la Unión Soviética. Cosa que obviamente una sombra de ese tamaño en el espacio, estamos hablando de dimensiones. Sí, sobre Marte apareció la sombra. Y de objetos que no se pueden trasladar, no podemos decir que es la sombra de otro planeta, no podemos decir la sombra que es... No era alargada. Es una sombra de un objeto, sí, sin explicación. No, y la sonda tomó la foto del objeto, ahí lo vimos, que le mostró la doctora. Ahí tenemos la foto de la sombra, que incluso se publicó en la prensa y se demostró, los científicos dijeron, esa sombra aparece, el objeto apareció y la sombra, en las fotos infrarrojas y en las fotos normales. Quiere decir que no era dijeron que era una ilusión óptica, los escépticos, una ilusión óptica. No podía hacerlo porque estaba tomada en fotos infrarrojas y en fotos normales. Entonces aquí hay la evidencia de que hay algo interactuando en el espacio que incluso está impidiendo que el ser humano llegue a ciertos puntos de su investigación sobre los misterios de Marte. Exacto, ahí pareciera ser que hay alguien que quisiera o que quieran, digamos, posiblemente tanto acá como afuera, que no nos enteremos todos de la verdad. Exacto. Porque a mi punto de vista y lo que yo he tratado de llegar a una conclusión, pareciera como que Marte podía ser como una ventana a un pasado nuestro, realmente como entender de dónde venimos. Puede haber sido una tierra o un laboratorio de vida anterior a nosotros. No, de hecho ya la ciencia ha demostrado, o sea, lo ha dicho ya, tenemos una foto de eso, la foto 4, donde se ve Marte con océanos y con lagos. Marte tenía un sistema de vida, un sistema como el de la Tierra, pero pasó un cataclismo en Marte, y no se sabe qué pasó, y le arrancó la atmósfera era más densa, ahora la atmósfera de Marte tiene 100 veces menor en presión que la de la Tierra, y el agua se evaporó. Ahí tenemos la imagen de Marte como era hace unos miles de millones de años, cuando tenía océanos, ríos, lagos, nubes y todo esto, ¿no?
Ahora están los lagos y los ríos secos ahí, los afluentes, han encontrado mucha agua, pero está bajo tierra congelada y en los polos. Entonces quiere decir que en Marte y han encontrado estas estructuras que aparentemente hubo unas culturas avanzadas. Entonces están especulando de que si de pronto un grupo de estos marcianos emigraron a la Tierra y se creó la civilización. De hecho, el Cairo en egipcio antiguo significa Marte. Es curioso, ¿no? Sí. Van a aterrizar ahí en esa zona, hacen las pirámides. ¿Y por qué el Cairo se llama Marte? Hay un montón de conexiones extrañas ahí en todo esto, ¿no? Exactamente, es lo que más nos sigue maravillando, nos sigue dejar sin habla el entender el por qué nos ocultan información, el por qué no se dice, vamos a ver, seguramente hay algo, seguramente está pasando algo grande que no quieren que nos enteremos todos. De hecho, apenas lo vamos a hablar en el próximo programa, hubo descubrimientos muy interesantes en la Luna. Exacto. Que también es algo que hay que hablarlo, porque ese tipo de descubrimientos, o cuando ya no pueden callar, cuando tienen que decir las cosas, siempre hay una revolución, siempre hay un cambio en la humanidad a través de estos descubrimientos. Claro, o sea, la ciencia moderna, digamos, maneja ciertos paradigmas, y a los que manejan esto, el oficialismo científico, no les interesa que esos paradigmas se derrumben porque se les cae todo el castillo. Entonces no pueden decir de buenas a primeras, por ejemplo, el origen del hombre. Nos dicen que el hombre viene de los cromañones, de los neandertales y más atrás el homo robustus y todo esto hasta ahora. Ese es el cuadro que nos muestran. Pero aparentemente la especie humana fue intervenida genéticamente, porque el hombre moderno aparece bruscamente en el mundo, en el planeta, en Europa, hace 35.000 años y convive con el neandertal. El neandertal se extingue de pronto y no se sabe por qué se extinguió. Aparentemente hubo un experimento genético con nosotros. Imagínense tener que decirle eso a nivel religioso a la gente o a nivel de los científicos, decir no es la historia del neandertal y todo esto hay que dejarla atrás. En realidad la historia es otra. Eso les causa a ellos, digamos, no hayan cómo cambiar. Y parte eso, y parte yo creo que es una conducta humana de egoísmo, de avaricia, de querer tener todo el conocimiento, toda la avanzada. De controlar, de poder. ¿No? Recordemos, mucha gente piensa que la NASA es una asociación civil y la NASA depende de la milicia del gobierno, de los militares de Estados Unidos. Exacto. Desde ahí ya nos habla un poco por dónde va, digamos, el encubrimiento o el manejo de tecnología y de sabiduría de la NASA, ¿no? Desde ahí ya nos habla que si es como pensamos actúa, o como hemos visto que actúa el gobierno de Estados Unidos, la NASA no tendría por qué actuar diferente. Exacto. Tendría que estar sí, porque conspirando. Si es civil, tenía que estar al servicio de la sociedad civil. Pero en realidad no es así. O sea, ellos están, digamos, controlados por otros poderes, por poderes militares y todo esto, ¿no? El Pentágono. Don Carlos, nos vemos la siguiente semana. Don Oscar, perdón. La siguiente semana, la Luna y sus misterios. Exacto. Vamos a un corte. Top 10. Predicciones del fin del mundo. 10. El volcán Vesubio destruye Pompeya. Día del juicio, año 79 a.C. Los romanos confundieron la erupción volcánica con una predicción apocalíptica del filósofo Séneca. 9. Pat Robertson. Día del juicio, 1980. Un famoso evangelista de la televisión predijo que Jesús regresaría en los años 80 y que los no creyentes serían devastados. 8. John Grievin y Stephen Plakeman. Día del juicio, marzo de 1982. Alineamiento de 7 planetas causaría actividad solar desastrosa y terremotos causarían que la rotación terrestre cambiara de rumbo. 7. Camille Flammarion. Día del juicio, 1910. Este astrónomo francés creía que el cometa Halley destruiría la Tierra. 6. Charles Taze Russell. Día del juicio, 1914. El fundador de los Testigos de Jehová predijo que 1914 sería el año del fin del mundo. 5. Halt Lindsey. Día del juicio, diciembre 31 de 1988. Una serie de eventos desde el comunismo hasta la guerra nuclear
desencadenarían el fin del mundo. 4. Richard Nunn. Día del juicio, mayo 5 del año 2000. Alineamiento de cuerpos celestiales causarían un masivo derretimiento de las capas de hielo y por consecuencia una catástrofe. 3. Agujero negro en Suiza. Día del juicio 2008. Algunos científicos, como el profesor Otto Rosler, predijeron que el gran colisionador de hadrones crearía un agujero negro que destruiría al mundo. 2. La puerta del cielo. Día del juicio 1997. Los adeptos a este grupo religioso realizaron un suicidio colectivo, creyendo que un ovni que seguía al cometa Hale-Bopp lo salvaría de un irreversible día del juicio. 1. Harold Camping. Día del juicio, mayo 21 del 2011 a las 6 p.m. Corregido a octubre 21 del 2011. Predijo que solo el 2% de la población se salvaría y por ende llegaría al cielo. Objetos fuera del tiempo. En la historia de la humanidad se han encontrado objetos que no encajan, que no tendrían por qué estar ahí. Estos objetos, llamados OPARTS, son objetos que aparentan estar fuera de su tiempo y que hasta el día de hoy siguen siendo un desafío para la ciencia y el conocimiento actual. Objetos como la pila de Bagdad, que posiblemente proporcionaba electricidad miles de años antes de lo que la conocimos. Los aviones de oro en Bolivia y Colombia, de formas caprichosamente similares a los aviones de combate de hoy en día. Y los aeroplanos tallados en madera en Egipto, siglos antes de que los hermanos Wright iniciaran la aviación formal. La famosa calavera de cristal, descubierta a principios de siglo en Belice en una ciudad maya, con particularidades que en su tallado y sus detalles se oculta un gran misterio. El avanzado mecanismo de Antiquítera, una especie de computadora antigua, algo imposible para su época. Pero ¿qué hay detrás de estos OPARTS? Un fraude elaborado, colaboración de una civilización extraterrestre, o evidencia de genios y mentes brillantes en la antigüedad, que nos dejaron un legado, una clave para pensar que no todo está escrito, que aún hay mucho que descubrir entre nosotros mismos. Estos son los OPARTS, objetos fuera de nuestro tiempo, enigmas de la arqueología moderna. Regresamos, les recuerdo que estamos en vivo, reciben sus mensajes, sus fotos, sus comentarios a través de Facebook, Universos Desconocidos TV. Y Carlos, hemos visto esta tecnología, digamos, que pareciera de otro tiempo, pero que ha estado allí, digamos, como haciéndonos ver o entender que es posible muchas cosas, que no todo es imposible en nuestra época. Y justamente hablando, me gustaría que nos comentaras, porque realmente hay evidencia científica de viajes en el tiempo. Claro. Le comento, por ejemplo, hay dos casos muy importantes que cuando Einstein propone toda esta cuestión de dilatación del tiempo, eso parecía un poco complejo, ¿verdad?, para la época. Luego, cuando tienen relojes atómicos, agarran los relojes atómicos y los suben a dos aviones en diferentes direcciones, dejan un reloj atómico en la Tierra, y cuando los aviones regresan se dan cuenta que los relojes atómicos que estaban en los aviones tienen una diferencia de tiempo bastante, pequeña, pero para las velocidades que no fueron tan grandes, era una diferencia significativa, que da evidencia de que eso realmente es cierto. Hay un astronauta ruso, Sergei Krikalev, pasó 2 años orbitando la Tierra en la estación Mir. Como consecuencia de ello, para él se ganó 2 segundos de tiempo en comparación con nosotros. Él es 2 segundos más joven que nosotros. Son cuestiones explicadas con la misma ley de la relatividad. Y uno pensaría que 2 segundos no son nada, que simplemente puede ser una bobería, una tontería el viajar en el tiempo 2 segundos. No, y también uno pensaría eso si fuese un reloj normal, ¿verdad? Pero estamos hablando de relojes muy exactos, relojes atómicos. Pero 2 segundos
para velocidades que no son tan altas es una cantidad exagerada, muy grande. Es 2 un tiempo segundos. bastante significativo. Que en un futuro podrían ser Claro, años, podrían ser millones de años. millones de años. El problema ahorita es que quizás, digamos, en la ciencia siempre ha habido algo interesante, y es que el conocimiento científico y el avance tecnológico están un poco desfasados. Muchas veces, muchos de los conocimientos científicos para las tabletas, por ejemplo, o los celulares, los conocemos desde hace un montón de años, la aplicación se da hasta ahora, ¿verdad? Y justamente hablando de ese tema, quiero que vayamos a ver un video de uno de los personajes que a mí más me fascinó desde niño y que tiene mucho que ver con eso, con la tecnología, el conocimiento y el poder operar en esto que es el espacio y tiempo. Vamos a ver este video. Regresamos. En el futuro se irá a la luna, se irá a las estrellas, como hoy en día de Liverpool a Nueva York, de manera rápida y segura, y el océano atmosférico se atravesará, tal y como se atraviesan los océanos de la Tierra. Esto es lo que escribía Julio Verne, uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Verne dejaría un legado tan misterioso como sus visiones futuristas. Es tan difícil comprender cómo pudo descubrir con tantos detalles eventos como el viaje a la Luna, con dimensiones, pesos, medidas, potencia y tripulación de forma casi tan exacta como sucedería casi un siglo después. Él también describiría la televisión, el telefax, las escafandras, los submarinos, el helicóptero, armas muy modernas. Inclusive, se dice dejó dicho cómo debería de ser su tumba, con él en una versión más joven, luchando, emergiendo de la lápida, como si estuviera desafiando a la muerte. Pero hay poco que se conoce de la vida secreta de este gran genio. ¿Cuántos misterios más dejó sin responder? ¿Cuántas visiones más se llevó a la tumba? ¿Por qué quemó casi la mayor parte de sus escritos y bocetos? Todo esto es parte del misterio de Julio Verne. Julio Verne es tema para otro programa. Claro, completo. Porque es fascinante todo lo que él escribió y aparte todos los misterios que dejó, porque quemó y enterró la mayoría de sus conocimientos. Pero así como hablábamos de Julio Verne, lo mismo que él soñaba, escribía y fantaseaba y todo el mundo lo tachaba de loco, lo tenemos ahorita y está sucediendo. Sí, vea, te comento una historia bastante interesante con la ciencia. Cuando Max Planck, que es el que revoluciona toda esta cuestión de la ciencia moderna, iba a estudiar física, muchos de sus profesores le dijeron que por qué alguien tan brillante como él estudiaría física, si ya la física estaba acabada con Newton y con el electromagnetismo de Maxwell. Y Planck siguió estudiando física y cambió todo lo que conocíamos hasta ahora, ¿verdad? Nos cambió la concepción total de ciencia y por eso tenemos tantos avances tecnológicos ahora. Porque todo ese cambio de paradigma. Y eso es algo que sería bueno, sobre todo la gente que nos ve, la gente muy joven que entendiera, que no todo está escrito, que al pareciera que nos han enseñado ese concepto de que las leyes están y no pueden ser vencidas, no pueden ser modificadas, sino cada salto que da la humanidad, cada etapa o cada barrera que logra vencer nos abre nuevos panoramas, nuevas visiones del futuro, que simplemente cada vez pareciera que lo que soñábamos hace 20, 30 años, de repente lo tienes. Tenemos celulares, tenemos los próximos inventos de injertos de chips en el ser humano, tenemos pantallas... El grafeno, sí. El grafeno, o sea, delgadas como un papel, ¿no? Sí, y flexibles, resistentes, buenas conductoras de electricidad, de calor, cuestiones que uno veía en películas hace años y nunca creyó que fueran posibles, ¿verdad? Entonces, lo interesante de la ciencia es que nos abre ese mundo de posibilidades. Y la física, sobre todo, nos ayuda a comprender de que hay cuestiones que no conocemos y que no todo está escrito, ¿verdad? Y la física y la ciencia no está peleada con la ciencia ficción ni con los sueños. Al contrario, es una herramienta que respalda o que nos puede llevar a cumplir esos sueños o esa imaginación, como le sucedió justamente a lo que vimos a Julio Verne, ¿no? Claro. Recordemos lo que decía Einstein. Muchos de los experimentos de Einstein son experimentos mentales. Eso no podría hacerse en un laboratorio, ¿verdad? No con la tecnología que él tenía. Ahora con el CERN, digamos que se podría acercar a ello. Pero Einstein decía que la imaginación era más importante muchas veces que el conocimiento. Y a veces, por ejemplo, uno encasilla algo y no piensa un poco más allá de lo que tenemos, ¿verdad? Eso es lo que quizás a veces nos hace falta. Y muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. En un futuro esperamos tenerte para seguir hablando de estos temas muy interesantes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte, regresamos.
estamos de regreso ya en esta última parte de Universo Desconocidos, y antes de irnos a una llamada que tenemos, quiero que recordarles que estamos en Universo Desconocidos TV para que nos manden sus fotos, sus comentarios. Justamente vamos a ver unas fotos que nos han mandado todos nuestros amigos, muchas gracias. Esta foto nos las mandó David Medina Fonseca. Nos comenta que él iba en este lugar cerca de Armenias y logró ver este objeto, logró fotografiarlo, y comentaba que estaba en un movimiento bastante raro. Esta es otra foto que nos mandaron. También se puede apreciar otro objeto que también está medio confuso ahí, medio raro, que también a la hora que lograron verlo, sacaron la foto y lo tomaron. Esta foto también la tenemos, que nos mandaron desde el Sanatorio Durán, donde podemos apreciar una formación ahí un poco extraña en la ventana. Sería bueno poder hacer una investigación sobre la foto esta que tenemos ahí. Y recordarles que nos pueden mandar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a Universos Desconocidos TV. Y justamente para esas preguntas y esos comentarios estamos ya con Holman Trujillo. Holman, buenas noches. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos en un programa más. Vamos, tenemos una llamada, me parece. Vamos a ver si ya la tenemos. Bueno. Sí. Sí, bueno, ¿con quién hablo? Buenas noches, mi nombre es Jason Marín. Jason, buenas noches. Gracias por comunicarte con nosotros. Jason, cuéntanos tu historia. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Sí, Jason, cuéntanos. Bueno, mi historia más que todo se trata sobre mi bisabuelo. Mi familia tenía una empresa de helados aquí en Barrio Luján. Y bueno, él falleció en esa casa, ¿verdad? Falleció. Yo viví 6 meses solo en esa casa. Me pasaban cosas bastante interesantes, me tocaban puertas, me tiraba ventanas, ¿verdad? Se veían sombras. Yo sentía energía muy poderosa, pero nunca pasó así como atacarme o algo así. Después yo deshabité la casa, fue vendida por gente externa a la familia, ¿verdad? Y bueno, y no supe, al tiempo me topé a la nueva dueña y me empezó a contar de experiencias que tenía su familia actualmente viviendo en la casa, sobre que a los niños no los dejaban dormir, como quien dice, se les subía el muerto, por decirlo así, ¿verdad? Veían sombras, risas, les tiraban objetos, el perro le ladraba las paredes por todo lado como si estuviera viendo algo. Me cuenta que ella llevó a una persona que se encarga, una vidente, ¿verdad? Una persona muy espiritual en ese sentido, y le dijo que sí, que en efecto había una presencia como muy celosa en la casa, y la describió tal y como era mi bisabuelo, que era una persona alta, pelo canoso, un poco gruñón, por decirse así, y él la vio, ¿verdad? La señora. Me invitaron a mí a hacer una oración en la casa, ya con la familia, ¿verdad? Nos explicó que es que el espíritu de mi bisabuelo estaba celoso de la gente que habitaba la casa, porque no era de la familia. Y como yo era de la familia y vivía ahí, tal vez él no me hizo nada a mí, pero a ellos sí los empezó a atacar, a las personas se les aparecían sombras. Y bueno, en realidad el día que fuimos a hacer la oración fue muy impactante, porque ella empezó a orar y decía que estaba ahí, ¿verdad? Que se escondía, que se escondía en el cuarto que habitaba él antes en vida. Y de hecho yo empecé a sentir energía muy fuerte, la presencia de él se manifestó, de pronto a otro sentí como que salió de la casa, ¿verdad? De hecho se escuchó un puertazo y vimos un orb, lo que conocemos, bueno, lo que yo conozco por un orb, ¿verdad? Una luz blanca, yo la vi. Una esfera luminosa, digamos, ¿no? Jason, lo que sería una esfera luminosa, digámoslo así, para entenderlo. Sí, correcto, sí, una esfera luminosa, una esfera luminosa. Salió de la casa y se calmó, hacía mucho calor antes de que saliera la luz de la casa, ¿verdad? Sí. Cuando salió eso de la casa, se calmó todo. Yo sentí en mi corazón una tranquilidad y una paz que no había sentido durante mucho tiempo.
Jason, vamos a comentar un poquito con Holman, aprovechando lógicamente que tenemos acá lo experto que es él, para que escuchemos contigo. Claro. Holman, ¿qué es? O sea, ¿por qué se presentan estos casos o por qué este tipo de fenómenos se presentan justamente después de que fallece alguien y toma como posesión de sus pertenencias? ¿Qué es lo que sucede en esos momentos, Holman? De eso hay muchos fenómenos, ¿verdad? Eso es muy común. Este caso lo conozco de memoria, digámoslo de alguna manera, porque los apegos hacen que muchas personas no trasciendan hacia otros mundos donde corresponden a ese tiempo, ¿verdad? Hay una división entre el ser espiritual y el ser elemental de nosotros todos. El ser elemental se queda haciendo las mismas cosas que hacía antes y el ser espiritual trasciende hacia otra dimensión, ¿verdad? Pero hay casos en los que por apego, egoísmo, por alguna situación como nos comentó Jason, el abuelo no trascendió espiritualmente, sino que se queda dentro de su plano más elemental y se queda aquí. No abre la puerta hacia el universo, no sube hacia el universo, sino que se quedan acá. Eso podría ser aprovechado por algún tipo de otra entidad. El momento de esa energía o de ese desprendimiento, se podría acumular otro tipo de fenómenos o circunstancias en dado caso. ¿O solo estaríamos hablando de este mismo apego, de esta misma energía? Podría ser este tipo de energía. Esos son los conocidos como fantasmas, ¿verdad? Los fantasmas son esos seres que de alguna manera no evolucionan, no siguen su trayectoria hacia el universo, donde les corresponde a otras dimensiones, en las que se quedan aquí y se quedan aquí naufragando. Ocurre mucho con los suicidas. Resulta que nosotros tenemos un momento para entrar a otra dimensión, digamos el cielo, el nirvana, como quieran llamarle, y ese momento está ligado a nuestro momento de la muerte, ¿verdad? Nos morimos, nos quedamos en un espacio y luego abrimos una puerta dimensional que nos comunica hacia otro mundo a nivel espiritual. Pero los suicidas se adelantan a ese momento y durante mucho espacio, antes de que se abra la puerta para este ser, quedan ahí, naufragantes, vagantes, molestando porque no están ni allá ni acá y quedan en un espacio encapsulado donde no pueden manifestarse y se dedican a molestar a veces para llamar la atención o buscar un poco de oración por ellos, ¿verdad? Sabemos que tienes un libro, bueno, que habla un poco de esto, tienes varios, pero tienes un libro en tu página, holmantrujillo.com, pero coméntanos un poco, para que la gente que nos está viendo sepa, ¿se puede hacer algo? O sea, ¿realmente se puede, digamos, acelerar este proceso? Se puede acelerar este proceso en este libro, ¿verdad? De hecho, lo remito al libro. Les agradezco mucho que hay personas que me llaman y tengo que decirles, vaya al libro. O sea, porque es interesante conocerlo, ¿no? El libro es muy interesante y habla sobre eso. Holman, coméntanos, ¿qué se puede hacer? Abrir una puerta dimensional. ¿Qué es abrir una puerta dimensional? Esa puerta que necesitan estos espíritus para ascender al cielo, es necesario abrirla con ellos. Hay un pequeño ritual, digo yo, pequeño y grande, que es abrir una puerta dimensional por medio de algunos objetos. Los objetos son una cala, no sé si conocen la cala, algunos le llaman cartucho. La cala o cartucho es un elemental que permite abrir puertas dimensionales. Luego, mirando al este, o sea, vamos a hacer un triángulo con 3 objetos. La cala en el este, mirándolo, si el este es aquel, la cala al frente, el lado derecho del triángulo, ahí vamos a tener una candela y al lado izquierdo un vaso con agua, ¿verdad? Que son los elementos fuego y agua, ¿verdad? Para que estas energías le permitan, dentro de ello, hacer un triángulo energético cuya puerta es la cala. Y esto le va a permitir a un espíritu, o a los espíritus que hayan deambulantes, porque a veces sufren por no poder llegar, abrirse por esa puerta y pedirle a Dios, obviamente, el Señor Padre Santo, que abra una puerta para que estos seres descansen en paz y que lleguen a la luz del Padre, ¿verdad? Eso fue justamente, Jason, lo que sucedió cuando sentiste ese alivio, digamos, porque seguramente él tiene una conexión muy íntima, o digamos... Con el abuelo. Con el abuelo. O que necesitan oración. No, justamente canalizaba a lo mejor ese sentimiento a través de Jason. Jason, quiero darte las gracias por contarnos tu historia. Claro. Para mí fue un placer participar y compartir mi historia, ¿verdad? Mi experiencia personal. Yo siento que ha sido un aporte rápido. Yo siento que él se manifestó así más que todo porque había gente que no era de su familia, en la que fue su casa, la que él hizo con sus manos. Exacto, lo que nos comentaba Holman, el apego, ¿no? El sentimiento de casa propia. Apegos y culpas. A veces... Claro. Vamos a despedir a Jason. Gracias, Jason. Claro, buenas noches. Buenas noches, Jason. Jason. Por el programa, pura vida, gracias.
Qué bien. Apegos y culpas. Y culpas. A veces hay seres que tienen tantas culpas y cuando se encuentran en esos planos dimensionales donde nadie te está señalando, pero tú mismo sabes el peso que traes dentro de tu alma, entonces quieren solucionar cosas, pedir perdón y normalmente se acercan a esas personas con las que tuvo rencillas, dificultades y cosas parecidas de alguna manera para pedirle perdón o decir, mira, soltémonos, desliguémonos. Pero muchas veces ellos no entienden cómo hacerlo y nosotros tampoco entendemos y cómo hacerlo. Y nos asustamos y ahí mismo, Padre Dios. Vale la pena orar, muy importante. Orar por estas personas para que Dios, los ángeles, los seres divinos, toda la corte celestial, digámoslo de alguna manera, les ayude a encontrar ese camino y liberarlos, ¿ok? Una forma de decirle a un espíritu que está molestando es, ok, si te ofendí, discúlpame y yo te perdono también y te disculpo para que te vayas en paz y se puedan ir en paz. Holman, muchas gracias por acompañarnos. Claro, con todo gusto. Nos vemos la siguiente semana a seguir escuchando llamadas, historias de toda la gente que nos está viendo. Les recuerdo, estamos en Facebook, en Oscuridad TV, sus dudas, sus comentarios, sus fotos, estamos en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una cita el próximo jueves en Universos Desconocidos. Muchas gracias. Transcurría el año de 1985 y salió una película que a todos nos maravilló y que nos metía a las aventuras de Marty McFly. Estoy hablando de Volver al Futuro. Y esa película, muchos de los que vivimos como niños esa serie de aventuras, nos hizo pensar si era posible o no viajar en el tiempo. Tiempo después uno va investigando y va conociendo que a través de la física y a través de la ciencia es posible, tal vez no en este tiempo, pero es muy posible que se pueda viajar en el futuro. Hoy tenemos para hablar de esto Carlos Arguedas, profesor de física de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Bienvenido, Carlos. Gracias. Carlos, hemos visto empezando el programa, y lo comentaba yo sobre esta serie de películas que a mí o a la mayoría que vivimos época, nos maravillaron. ¿Qué es lo que dice la física o qué es lo que propone la ciencia realmente sobre viajar en el tiempo? Bueno, la ciencia realmente propone que sí es posible viajar en el tiempo. Comento algo, en estos momentos han habido partículas que han podido viajar en el tiempo. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido eso? Por ahora ninguna, ¿verdad? Solo obtener conocimiento científico. Pero hay partículas que el tiempo de vida es muy corto, a nivel de microsegundos. Pero haciéndolas viajar a unas velocidades cercanas a la luz, el tiempo de vida de ellas aumenta considerablemente. Eso es una forma de viajar en el tiempo. Quiero que vayamos a ver un video, y este es un video que preparamos sobre Rudolf Fentz, que es una historia particular, es alguien que muestra un cierto tipo de viaje en el tiempo, tal vez no planeado, tal vez no guiado, pero es muy interesante y regresamos a platicarlo. Vamos a verlo. En el año de 1950, en la emblemática Quinta Avenida de Nueva York, el atropellamiento de un hombre llamó la atención de cientos de testigos que caminaban por el lugar. Lo que presenciaron era que un hombre de alrededor de 30 años, vestido con ropas del siglo XIX, caminaba confuso entre el tráfico hasta que un automóvil lo arrolló y murió. Lo más impactante vino después, ya que además de que el antiguo traje que vestía estaba en perfectas condiciones, en sus... A lo largo de la historia de la humanidad, decenas de personas han sido capaces de predecir acontecimientos mundiales, tales como guerras y catástrofes que han dejado una duda plantada en nuestras mentes. ¿Es posible viajar en el tiempo hacia el pasado y futuro de nuestra historia? Existen personajes de la historia que aseguran que han logrado viajar en el tiempo, y algunas de sus evidencias son impactantes.
También se han encontrado múltiples objetos y vestigios que parecen haber estado escondidos en épocas de la historia mucho antes de su invención. Fotografías, videos, relatos, vestigios son solo algunas de las evidencias de que el ser humano es capaz de poder viajar en el tiempo. ¿Serán estas evidencias fraudes y montajes planeados por sus protagonistas? ¿O en verdad se trata de impactantes pruebas de que en la humanidad existen los viajeros del tiempo? Esta noche en Universos Desconocidos conoceremos los OPARTs, el misterio de los objetos encontrados fuera de su época. Hablaremos de las misteriosas imágenes de las ondas en Marte. ¿En realidad existen vestigios de una civilización antigua en Marte? Las imágenes son impactantes. Viajeros del tiempo. Las evidencias y predicciones hechas por personas que dicen haber viajado en el tiempo son exactas y documentadas. ¿Será posible que el hombre ya se encuentre viajando hacia el pasado y futuro de nuestra historia? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Entonces Albert Einstein en el año 1905 más o menos, publica una serie de artículos donde cambia la física que conocíamos hasta ese momento. Nos cambia el paradigma de que todo era muy lineal, ¿verdad? Y desde ese momento empieza la espinita esta de que si podemos o no viajar en el tiempo, ¿verdad? Usted habla de la película esta de Marty McFly, ¿verdad? Hay muchas cuestiones de esta película, Volver al Futuro, que tienen relación con la verdadera física, ¿verdad? Einstein nos decía una cuestión muy importante que antes de él no estaba definida. Antes, por ejemplo, teníamos separadas dos cuestiones importantes en la física. Por ejemplo, teníamos por acá lo que era el espacio y por otra parte totalmente diferente el tiempo. Y Einstein hace una cuestión súper genial, que es decir, que el espacio y el tiempo están entrelazados. Y esta cuestión de que el espacio y el tiempo están entrelazados nos da que la velocidad de la luz es independiente de los marcos de referencia. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Eso suena un poco complejo, pero ¿qué consecuencia tiene esto? Tiene consecuencias como esa, por ejemplo, podemos viajar en el tiempo. Exacto. Y en una suposición de que realmente se pudiera bajar en el tiempo, ¿qué afectaciones tendría? ¿Qué realmente trascendería en ese momento para la humanidad que se pudiera hacer? Bueno, le